Qué importante es el altar. Qué importante. Ninguno de nosotros estamos exceptos de sufrir situaciones. De hecho, dentro de nosotros mismos tenemos personas con ansiedad. Ustedes saben que mi esposo hace unos 2, 3 años también pasó por una época de esas y hasta el día de hoy 100% recuperado no. De hecho, esta semana le tocó salir, pobrecito el gomelo de vereda, le tocó montarse al Transmilenio. Y entonces me decía, Janet, me dio duro montarme al Transmilenio. Empezó a sentir aquello que sentía en esa época. Y no es nada chévere, no es nada bonito, no es nada agradable. Y sufre la persona y sufre todo su entorno. Pero entendí de verdad el valor del altar. Porque aunque no estamos exceptos de que nos sucedan cosas como estas, o que tengamos situaciones, enfermedades, como la hermana Mayrín nos ministraba, podemos saber, y tomo de verdad esa palabra para mí, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo tomo para mí, le dije, Señor, esa canción es para mí, esa palabra, porque es una cita bíblica cantada, es para mí. Hace 8 días aprendíamos qué significaba el altar para nosotros, y decíamos que el altar significaba vida. Si usted no vino, ahí le actualizo. Significaba vida, significaba adoración, significaba rendición, sacrificio, ¿cierto? Matanza, el morir a lo que yo soy para darle paso a lo que puede ser. Hablábamos que el altar era un lugar de encuentro, que cada vez que hubo un altar en la palabra era porque Dios había estado allí, se había presentado a X o a Y persona o a un pueblo o en una situación específica y había estado allí Dios. Hablábamos que altar no se puede contener en un templo. Es una palabra tan grande, es una palabra tan extensa, es una palabra tan importante que no se contiene en un templo. Entonces este lugar es una tarima, pero altar lo llevas tú en el corazón, altar lo llevas tú en tu diario vivir. Altar está afuera, es un lugar extenso, porque si tú vas en el Transmilenio, allí está tu altar. Si tú estás trabajando en el taxi, allí está tu altar, David. Si tú estás trabajando en la droguería, allí está el altar. El altar va contigo, el altar no se queda. Amén. Si estás asando pollos o pelando papas, Dani, allí está el altar. Amén. Entonces Dani está pelando papas, usted verá esas papas que pela Dani. No, ni le cuento. Quedan cuadradas. Pero esas papas cuadradas son papas con unción, porque Dani está orando, Señor. Señor, que me rinda la papa. No, mentiras, Él está orando por las personas que pasan allí. Hoy, ¿qué nos ocupa? Y es de verdad, hace 8 días era solamente la introducción. Y por eso esta semana al subir Pipe el video me dijo, mamá, ¿y yo desde dónde pongo ese video? Lo pongo desde el testimonio de Daniela, porque es que ese testimonio de Daniela no tiene nada que ver con la predicación. ¿Atrevido? ¿Atrevido? Hoy sí va a entender Pipe por qué ese testimonio de Daniela, cuando yo les contaba que habíamos tenido un tiempo de intercesión. Y es porque hoy nos ocupa entender que el altar no es solo para mí, sino cuánto bendice el altar, mi altar, cuánto bendice a otro, cuánto bendice a una familia, cuánto bendice a una persona, cuánto bendice a una nación. Mi altar, el altar que va conmigo, el altar que está sobre mí, cuánto puede bendecir y qué significa para otros. Mira, ayer el pastor de verdad nos compartía a nosotros como familia esa palabra donde dice que estamos en medio de una generación, y creo que él la puso en el Facebook, malvada y perversa, pero que nosotros somos luminarias. ¿Qué es una luminaria? Que da luz. Entonces nosotros, así estemos allá en medio del reggaetón del hermano Farruko, somos luz, somos luz. Y aunque usted no lo crea, allá las miradas de todo el mundo estaban sobre nosotros. Y en medio de todo yo le daba gracias a Dios, porque por ejemplo, siempre hablan muy bien de César, de Janet no tanto. Pero no, es que Cecitar siempre ha sido así. Es que Cecitar es tan fotogénico. Es que Cecitar, a pesar, nos dijo un primo, a pesar de que cuando él llega a la familia nosotros no lo queríamos,
y lo mirábamos mal porque Janet era la consentida y llegó pues el ladrón, ¿sí? En la noche. Y todos lo miraban mal y le hacían el feo y le hacían, digamos, tenían actitudes feas con César. Ayer ellos decían, jamás hemos visto una actitud mala de César, jamás. Siempre muy puesto, siempre. Y yo decía, yo sacaba pecho y decía, no importa que hablen de mí. No importa, somos luminarias. Y tu altar, mi altar, significa mucho para esa generación malvada y perversa. Anoche estábamos en medio de una generación muy malvada y muy perversa, pero nosotros éramos allí luminarias. Nosotros éramos allí luminarias. Y no le digo que predique, no se podía tocar gritar literal para hablar con alguien. ¿Qué? ¿Qué no sé qué? Ah, bueno, sí, yo también me acuerdo. Y pues decirle a alguien, ¡Cristo lo ama! No, tal vez no. Tal vez no. Entonces, no prediqué, perdóneme, ya pedí perdón por eso. Esta mañana llegué a postrarme, Señor, perdóname. Pero somos luminarias y la gente tiene los ojos puestos en ti. Hay unas columnas, porque hoy vamos a hablar de intercesión, de lo que significa para otro. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar solo en nosotros. Es natural, ¿cierto? Queremos estar bien, que nuestra casa esté bien, que nuestra familia esté bien, pero es tiempo para quienes no lo hemos empezado a hacer, de empezar a pensar en otros. De hecho, la palabra dice que cuando yo doy, recibo. Y a veces, claro, pensamos solo en dinero, cosas materiales, pero usted no se imagina el poder que tiene la oración. En algún momento acá yo les decía, quizá la oración que usted levanta por ese hijo, por esa hija, por ese tío o esa tía, es lo único que sostiene a esa persona. Es lo único, es el hilito delgado que está sosteniendo a esa persona. Pero a veces nosotros, ¿sabe qué hacemos? Cortamos el hilo. A veces nosotros dejamos de orar porque no vemos que pase nada, no vemos que suceda nada. Intercesión, ¿qué es intercesión? Ponerme a favor de, para pedir algo a favor de alguien, ¿cierto? A favor de otra persona. Y una de las columnas que necesitamos en nuestros altares es la intercesión. Yo les conté que en mi cuadra están haciendo un edificio terrible, que ya dijimos, qué miedo vivir ahí, porque la construcción hemos visto que la han hecho muy al garete, ¿sí? Muy al garete, por no decir una palabra fea, muy a lo loco, ¿cierto? Muy, sí, Olmer lo dijo, yo no, ¿cierto? Pero nosotros no podemos construir un altar al garete. Nosotros no podemos construir un altar, ¿cómo? Eso, es que para que no quede en el video. Nosotros no podemos construir un altar así, necesitamos columnas. Y una de esas columnas de nuestro altar debe ser la intercesión. El ponernos en pos de otros, el orar por otros, el pararnos para otros, para otras personas. Pero ¿sabe qué pasa con los intercesores? ¿Cuántos acá son intercesores? Bendito sea el Señor, gracias a Dios por esos intercesores. El intercesor conquista lo que ama. Repítale al de al lado. El intercesor conquista lo que ama. ¿Sabe por qué nosotros no intercedemos? Porque no amamos. ¿Qué tanto oras por tu nación? Es el tamaño de tu amor por tu nación. Cuando tú no oras por Colombia, o no oras por Venezuela, o no oras por Chile, es porque tú no amas ese lugar. ¿Cuánto oras por tu barrio? El tamaño de amor que tengas por tu barrio. ¿Cuánto oras por tu familia? ¿Cuánto oras por el primo que ayer quería quitarse la ropa todo el tiempo? ¿Cuánto oras? ¿Cuánto oras? Es el tamaño de tu amor. El intercesor solamente conquista lo que ama. Ahora, yo dije acá, ¿quiénes son intercesores? Y 3 personas levantaron la mano. Pero yo tengo que decirte, si hay un don que es la intercesión, pero todos, absolutamente todos los hijos de Dios somos llamados a la intercesión. Así como todos somos llamados a dar, pero hay personas que tienen el don de dar.
Todos somos llamados a interceder, porque a veces decimos, no, es que yo no soy intercesora, pastora, entonces que oren otros. No, mi amor, es que tu llamado como hijo de Dios es a orar por otros, a interceder por otros. Entonces, ¿qué amas tú? Generalmente por eso nuestra oración se consigue solamente en 3 o 4 personas, porque amamos a los 3 o 4 con los que vivimos, a mi esposo, al perro y al celador que me cuida la casa y ya. Y no oro por nadie más. Cuando yo empiezo a amar, a tener compasión, que fue lo que le pasó a Daniela en la oración de intercesión por los hombres, yo creo que ella diría, les contábamos, ¿qué voy a orar? ¿Qué voy a hacer? Y ella empieza a orar y a entender y a tener amor en su corazón por otros para poder orar por ellos. También puedes interceder por aquel a quien no amas. Por aquel que te cae gordo, que te hace la vida a cuadritos, también por él. Él también necesita oración. Él también necesita oración. Él también necesita que tú levantes una oración. Existe una relación directa entre el intercesor y aquello por lo que intercede. Cuando tú empiezas a orar por alguien continuamente, tú terminas amando a esa persona. Por eso yo te digo, si tú crees que estás en ese momento odiando a alguien, que no puedes perdonar a alguien, que alguien te está haciendo la vida a cuadritos, empieza a orar por él. Empieza a orar por él y vas a ver cómo tu corazón empieza a transformar ese sentir. Cómo tu corazón empieza y tus ojos empiezan a tener claridad y empiezas a ver la necesidad de Dios en esa persona. Tienes que tener eso en tu corazón para poder interceder por alguien. Y te tengo una noticia, alguien está intercediendo por ti. Alguien está orando por ti. Yo le doy gracias a Dios por las personas que oran por nosotros. Gracias a Dios porque son las que nos sostienen. Y no se imaginan a veces cuando en la oración de la mañana empiezan a orar por los pastores y nosotros decimos, gracias Señor. Pero también hay personas en el exterior, no en el exterior en otros países, probablemente sí, pero fuera del Lighthouse, que a veces nos llaman y te quiero compartir esta palabra porque estuve orando por ti. Eso es como un... no sé, como un oxpirín cuando estamos con la gripa, ¿sí? O sea, como que algo que, ay Dios mío, como que refresca. ¿Cómo vamos a clamar por algo que no amamos? ¿Cómo vamos a clamar por algo que no nos interesa? Muchas personas en Colombia se quieren ir de Colombia porque creen que en otros países van a encontrar pues el éxito y el dinero y por eso Colombia es una carga para ellos. Hoy yo te invito a ver a Colombia de una manera diferente. Hoy yo te invito a mirar nuestra nación de una manera diferente porque esta nación o te vio nacer o te está dando abrigo. Y necesitamos ver de manera diferente. No somos ajenos, digamos, a la realidad de Colombia, pero yo amo mi país. Amo, yo soy absolutamente orgullosa de Colombia. Me encanta Colombia, la amo. Y sí, y Bogotá también la amo. Amo Bogotá. Y me enoja cuando alguien habla mal de Bogotá. Desagradecidos. Sí hay trancón, sí hay robo, sí, pero yo amo mi ciudad. Oro por ella, intercedo por ella, porque allí está puesto mi amor. ¿Cuánto vas a interceder por tu casa? ¿Cuánto vas a interceder por tu hogar? ¿Cuánto vas a interceder por tu familia? ¿Cuánto? No siempre obtendremos aquello por lo que oramos. ¿Cuántos saben eso? No siempre, pero nuestro lugar, tu papel es interceder más allá de lo que puedan estar viendo tus ojos. El Señor hará, el Señor verá, tú haz lo que tienes que hacer, cumple tu papel como hijo de Dios, ora, intercede, trae a esas personas a tu altar. Sabes que hay personas que no oran, pero vienen muy juiciosas a la iglesia, pero no oran, nunca oran, no tienen relación con Dios. Tráelos al altar, tráelos. Invítalos en tu oración, llévalos, acompáñalos en oración a levantarse y de verdad que ellos un día puedan también tener un altar en sus vidas. Saben que el intercesor es alguien que interrumpe. Yo no sé si ustedes recuerdan esa mujer con flujo de sangre que estaba en una multitud y Jesús estaba allí y ella interrumpió ese momento para tocar a Jesús, ¿cierto? Y la tocó y ella fue sana y Jesús dice,
aguas, alguien me tocó. Y los de al lado le dicen, a ver, y dice, no, salió poder de mí. Alguien me interrumpió en lo que yo estaba haciendo. ¿Quién fue? Y la mujer allá tímida dice, fui yo. El intercesor interrumpe. Mire lo que dice un hombre que se llama Bernardo Afranchino. Dice, el intercesor es alguien que interrumpe. No le importa dónde van las cosas. Está dispuesto a romper e interrumpir los procesos. Se lo repito, no le importa dónde van las cosas, está dispuesto a romper e interrumpir los procesos. Mira, cuando tú te levantas a orar por alguien, no importa el proceso en el que esa persona esté. El intercesor rompe ciclos con su oración. El intercesor quebranta situaciones con su oración. El intercesor puede dar un rumbo diferente al que esa persona tenía o al que esa familia tenía por su oración. ¿Sabes cuál es el problema con el intercesor? Que el intercesor no se ve. El intercesor no es aclamado. El ministerio de intercesión no es de esos como el de alabanza, que todo el mundo quiere estar en la alabanza. El intercesor es secreto, el intercesor es en silencio, el intercesor dobla rodilla allá en su lugar que apartó para el Señor, allá, donde nadie lo ve, donde nadie se da cuenta que está orando, pero que esa oración es la que sostiene. Y nosotros podemos ver testimonios infinitos de evangelistas, pastores, maestros, apóstoles, profetas, que han sido sostenidos por una o dos personas que han intercedido día y noche por ellos. Día y noche. Y entonces tú puedes ver dígame, un evangelista, Billy Graham. Y tú ves a Billy Graham y tú dices, wow, qué ministerio. ¿Sabes? Ese ministerio de Billy Graham no es la sombra. Imagínate la persona que está intercediendo por Billy Graham. Imagínate tener una conversación, sentarte a tomar un tinto con la persona que intercede por el ministerio de Billy Graham. Yo preferiría sentarme con esa persona que con Billy Graham. Yo preferiría tomarme un tintico con él o con ella. Ahí es donde está el poder. Ahí es donde está el poder, en la intercesión. Segunda columna, primera, intercesión. Segunda columna, la consagración. ¿Qué es consagración? Apartarse, sí señora. ¿Qué más? Bien, gracias. Dedicarse, entregarse, darse completamente. ¿Sabes? No podemos tener un altar si no entendemos la consagración. Necesitas consagrarte, pero la gente tiene equivocado el concepto de consagrarse. Hay cosas que hacen parte de consagrarse, pero tal vez si tú estás pensando que consagrarse es, por ejemplo, no haber tocado jamás ese antro del diablo donde bailaron el reggaetón. Hay gente que piensa que eso, ¿cómo los pastores fueron a eso? Eso no tiene nada que ver con consagrarse. Consagrarse tiene que ver con el corazón. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablábamos que entre más limpio esté esto y más limpio esté esto, más cerca estoy al altar? Entonces, ¿qué necesitas tú? Consagrar, entregar, dedicar tus pensamientos, tus sentimientos, tu mente, tus actos. Consagrarse es entender, escúcheme esto, le enseñamos esto a los niños porque nos lo enseñaron a nosotros. Consagrarse es entender que no podemos venir al altar con pecado. Ahora le voy a decir qué es pecado. Haga conmigo esto. Ahorita lo repito. Pecado es todo lo que hacemos, hágalo conmigo. Dígalo conmigo, pecado es todo lo que hacemos, todo lo que oímos, todo lo que vemos, todo lo que decimos que no le agrada al Señor. Otra vez, pecado es todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que oímos,
todo lo que decimos, todo lo que vemos que no le agrada al Señor. A Papito Dios. Así le enseñamos a los niños sobre el pecado. Eso es el pecado. Eso es el pecado. Pecado es dejar a la niña sola allá atrás. Eso es el pecado. Y eso es lo que necesitamos entender cuando venimos al altar y cuando venimos a consagrarnos. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué están viendo tus ojos? ¿Qué están haciendo tus manos? ¿Qué estás escuchando, iglesia? Oiga, ¿no escuchas la música secular y es horrible? En serio, es horrible. Pero esa generación perversa y malvada le encanta. Paula me explicaba porque estuve a punto de hacer un TikTok con eso. ¿Un qué? Un reel. Pepa y agua para la fiesta. ¿Qué? Pepa y agua para la seca. Todo el mundo en patín para la discoteca. Y yo decía, ¿en serio Paula dice eso, esa canción? Qué triste, de verdad. Nosotros los viejitos, Pastor López es nombre de Dios. Consagrado, sí. Sí. En serio, y unas canciones allá y nuestras generaciones pequeñas de 13 años, a grito herido cantan esas canciones y lo sienten y nosotros los cristianos venimos a la iglesia pero ustedes verán niñas de 13 años cantando una canción de cantina, no la sé, no tengo ni idea, de verdad la primera vez que la escuchaba, que soy soltero, la de que soy un soltero feliz y eso ahorita, ¿alguien se sabe esa canción? De verdad, ¿qué estamos nosotros haciendo con nosotros? Con lo que somos, consagración para venir al altar, amén. No podemos venir al altar si no estamos dispuestos a menguar para que crezca Dios. No hay altar sin eso. Si tú no vienes al altar para menguar, no hay altar. Hay religiosidad, hay orgullo, hay lo que tú quieras, pero no hay altar. Solamente cuando vienes dispuesto a decir, Señor, que crezcas tú para que yo pueda menguar, que sea tu propósito para que no sea el mío, que sea tu visión para que no sea la mía. Ahí hay altar. Allí hay altar. Tercera columna, revelación. Revelación. ¿Sabes qué? El altar te lleva. El otro día le decía a alguien, cuando vienes al altar, no te quedas en el altar. El altar te lleva. El altar te lleva a otros pensamientos. El altar te lleva a otra visión. El altar te lleva incluso a lugares. ¿Cómo así, pastora? Sí, porque cuando tú vienes al altar a orar por la familia que anoche tuvo ese episodio de ansiedad allí, tú no te puedes quedar solo en el altar. Tú tienes que ir a la familia. Tú tienes que ir a dar una palabra. Tú tienes que ir a orar. Tú tienes que hacer algo. Pero el altar te impulsa. El altar te da la fuerza. El altar te lleva. El altar, si tú en estos días que vengo a intercesión acá en las mañanas, después a mediodía voy a almuerzo pollito rico donde Daniel Gozoso. Daniel Gozoso. Bueno, tiene algo que ver con el gozoso. Danny Brosters. Repitamos la pauta. Donde Danny Broster. Es que yo no estudié radio, hermana Mayri. Danny Broster. Y me voy caminando. Y yo le tengo susto a este barrio. En serio, yo veo unas caras y yo, santo Señor, ¿dónde me meto el celular? Para que no me lo vean. Pero yo voy aquí para allá, voy orando. Y le voy diciendo al Señor, toma estas calles, Señor. Toma estas casas, toma estas personas que aún no te conocen. Y me devuelvo por otro lado y me vengo orando también. Voy a darle las 40, no mentiras. Porque eso tiene que generar el altar. Si tú empiezas a orar por las cantinas, ve y ora al frente de la cantina. ¿En serio? Suena chistoso. No me ponga como un loco a gritar allá, por favor, no haga el oso.
Por favor, se lo pido. Que digan, a los de Lighthouse, esos son unos locos. Pero sí vaya. Y párese un momento al frente y diga, Señor, Señor, mira a todos estos. Señor, te necesitan. Y si yo puedo ser luminaria ahí, llévame. El altar te tiene que llevar. Pasa con la iglesia que como no hay altar, entonces por eso la iglesia está pasiva, quieta, por eso la iglesia no se mueve. Pero si hay alguien que se mueve en la vida es Dios. Dios es un Dios dinámico. Dios no es un Dios estático. Dios está continuamente haciendo cosas. ¿Y cómo estamos nosotros, su iglesia? Pero además el altar te lleva a entender cosas que tú nunca hubieses podido entender si no fuese por el altar. La intercesión, escúcheme esta frase, hecha por revelación, está fuera de toda rutina. Cuando tú pides revelación al Señor, Él te muestra cosas por qué orar específicamente. Él te muestra qué necesidad tiene este o aquel, Él te la muestra. Y por eso es que a veces Dani dice que Él para qué me cuenta cosas si Dios me las cuenta primero. A veces yo de verdad orando y Dios pone algo en mi corazón y yo llamo a la persona, oye, es que está pasando esto. Y todos como que yo creo que miran mal a Dios. ¿Por qué? Yo le digo a mis hijos, o ustedes me cuentan o Dios me cuenta, decidan. Decidan, ¿qué quieren? Porque el altar trae revelación. Es el altar. No es que la pastora, ay, la pitoniza. No, no. Solamente es el altar. Es cuando tú oras con amor por alguien, Dios sí te revela. Y si lo hace conmigo, lo puede hacer con cualquiera de ustedes. De hecho, lo ha hecho. ¿Cierto? De hecho, lo ha hecho el Señor, que revela y muestra. Entonces, la intercesión hecha por revelación se acompaña de actos proféticos. Actos proféticos no es estarle profetizando a todo el mundo con quién se va a casar o si se va a morir o si va a comprar la casa, porque eso se llama espíritu de adivinación. Actos proféticos es ir a la familia de la niña con depresión y decirle, yo creo que el Señor puede hacer algo por ti. Yo creo lo que la palabra dice, que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Yo creo, nación, que uno de nosotros puede a 1000 perseguir y 2 pueden hacer huir a legiones. Eso es de verdad los actos proféticos que necesitamos. Caminarnos por donde sea que vayamos diciéndole, Señor, toma este lugar también. Toma este lugar, muévete acá. Amén. El apóstol Pablo decía que lo que no se ve se representa con lo que se ve. ¿Cierto? Que lo que no se ve se representa con lo que sí se ve. Que no somos salvos por las obras, pero las obras demuestran que hemos sido salvos. Entonces, ¿qué obras estás haciendo tú? Sabes, mira, ese librita de arroz que tú trajiste hoy allí está tu acto de fe. Allí está parte de lo que es tu amor y tu entrega hacia otros. El altar es el que nos lleva a la consagración y la consagración es la que nos permite recibir la revelación. Todo intercesor necesita revelación. Levante su mano derecha, por favor. Diga, Señor, necesito revelación. Necesito revelación. Cierre sus ojos, dígale, Señor, necesito revelación. Necesito que me reveles cómo orar por mi hija. Necesito que me reveles cómo orar por mi esposo. Necesito que me reveles cómo orar por mi situación económica. Necesito tu revelación, cómo orar incluso por mí mismo. Baje su mano y abra sus ojos en ese orden. No lo podía haber hecho diferente. Balaam, hace 8 días les conté un poquito de Balaam porque me impactó mucho esa historia. Balaam, Números 22, después usted lo lee, Números 22 y 23. El rey de Moab, el rey de los moabitas, escucha que viene el pueblo de Israel y que va a pasar por sus terrenos y tiene miedo. No miedo de
de conquista o de guerra, sino miedo de que acaben sus recursos. ¿Cuántos estamos así en Colombia en esta semana? Miedo de que acaben sus recursos. Y entonces el rey Moab le dice a Balac, que su hijo le dice, vaya y consiga un profeta para que maldiga al pueblo de Israel. Y entonces Balac, que es el hijo del rey Moab, va y consigue a Balaam y le dice, necesito que venga porque quiero que usted maldiga al pueblo de Israel. Y Dios se le aparece a Balaam y le dice, ¿quiénes son esos tipos? Y entonces Balaam le dice, son unos hombres que quieren que yo vaya a donde el rey Moab me está necesitando. Y Dios le dice, vaya y mire a ver qué es lo que quiere. Y entonces Balaam va y el rey le dice, quiero que maldiga a los israelitas. Y Balaam dice, pues yo voy a orar y yo voy a mirar, pero quiero dejarle algo en claro, yo voy a hacer solo lo que Dios diga que haga. Y entonces el rey Moab le promete una recompensa muy jugosa a Balaam, corrupción. Le promete una recompensa con tal de que maldiga al pueblo de Israel. Entonces Balaam va y hace un altar, dice de hecho que hace 7 altares. En esos 7 altares sacrifica 7 animales y Dios se encuentra allí con él y le dice, viejo, usted no puede maldecir a Israel. Entonces va Balaam y le dice, qué pena, señor rey, pero yo no puedo maldecir lo que ya Dios ha bendecido. Yo no lo puedo hacer. Mire que ahí vemos todo lo que es la intercesión, revelación, búsqueda, consagración, entrega, obediencia, intercesión. Y al final lo hace ir 3 veces y todo el tiempo Balaam le dice, yo no voy a maldecir a Israel porque Dios me dice que no los puedo maldecir porque ellos ya están benditos. No lo puedo hacer, ¿cómo lo voy a hacer? Pero Balaam, ¿qué tuvo que hacer? Ir al altar, ir a buscar, ir a entender qué era lo que quería Dios decirle. Y yo le dejo de tarea para esta semana que usted lea la historia de Balaam. Léala, por favor. No se trata solo de la burra. No se trata solo de eso. Esa es la historia que le contamos arriba a los niños en Goodland. Pero usted necesita leer esa historia. Necesita darse cuenta que es hacer un altar para obedecer lo que Dios quiere que se haga. Y entender que si hay algo que Dios ha bendecido, nada, escúcheme bien, recibo muchas llamadas de gente que dice, pastora, yo creo que me están haciendo brujería. Todo el tiempo. Y miren, yo hago como el emoticón. Eso. No, hermano. ¿A usted le pueden hacer brujería? Sí, yo creo que hay brujería, claro. Pero lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Nadie, hermano. Mire, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y se pueden levantar 400 profetas de Baal alrededor suyo, pero el fuego y el poder viene de Dios. Entonces cada vez que venga un pensamiento de ¿será que me están haciendo brujería? Y entonces pongo la mata de apio en la puerta, no sé, para que no entre la brujería, quite eso. Eso también es brujería. Cuando usted pone matas en contra de la brujería, eso es brujería, quite eso. Saque eso de su casa y crea que en la puerta de su casa, en el dindel de su casa está marcado, hay una marca que dice, aquí habita el Rey de Reyes. Aquí habita el Señor de señores y nada contrario prevalecerá sobre esta casa. Y ya, usted se quita de problemita la brujería. Y el que hace brujería, que Dios lo bendiga, ore por él. Que Dios le muestre, que Dios, porque él también necesita de Dios.